La clase de razonamiento. Hoy día tenemos la clase de razonamiento verbal en el ciclo de repaso San Marcos, tema de hoy, compatibilidad e incompatibilidad. Docente, yo soy Alberto Ruiz Guavil, en la Academia APU. Bienvenidos, queridos alumnos, a la clase de hoy. Acompáñenme a ver esta bonita e interesante historia. Bien, la incompatibilidad. Las preguntas por incompatibilidad. ¿Qué significa? ¿Qué quiere decir? ¿Cuál es su definición? A ver. Dice, la lógica explora la coherencia textual sobre la base de determinar un enunciado incompatible con lo que está en el texto. La incompatibilidad se define como la negación de un contenido del texto y admite también grados. Por ejemplo, hay una incompatibilidad por la idea principal, pero también podría haber otra incompatibilidad con las ideas secundarias. La idea es que niega a la idea principal o niega alguna de las ideas secundarias. Bien, continuamos. Un enunciado es incompatible ¿cuándo? 1, cuando es incoherente. 2, cuando es inconsistente. O cuando no se condice. No se condice quiere decir no es compatible con el texto. Si constituye una negación, ya sea una negación directa o indirecta, de algún enunciado del texto. O sea, va a negar al texto. O de una consecuencia que se infiere válidamente. Ténganse en cuenta que un enunciado no es incompatible con el texto porque no aparece en él. Porque, mira, si yo leo el texto, imagínate, ¿no? Vamos a suponer que el texto tenga 20 oraciones. ¿De acuerdo? Entonces, ha pasado que los autores de las preguntas han puesto el texto y han sacado 3 oraciones que son del texto. 3 oraciones. Y si son del texto, de manera así mecánica, los 3 son compatibles, ¿no es cierto? Porque están en el texto. Los 3 son compatibles porque están en el texto. Bueno, ha ocurrido también que de todo el texto han sacado solamente una oración. Y eso lo han puesto en las alternativas. Como nos dan 4 alternativas, una de las oraciones ha sido sacada del texto. Entonces hay personas que automáticamente han marcado de frente esa, pues, ¿no? Al margen del tipo de pregunta que me hacen. Al margen de la clase de pregunta que me dan. Sin haber leído el enunciado de la pregunta, de frente han marcado. ¿Por qué? Porque, ojo, esa oración, esa alternativa está en el texto. Y la respuesta ha sido correcta. Al margen de qué te han preguntado, porque es la única que estaba en el texto. Eso puede pasar, que yo de 4 oraciones, una esté en el texto y eso esté en las alternativas. Las 3 restantes no están en el texto, ni se deducen, nada del texto. Obviamente que la única que conozco es la que está ahí y es la única que debo marcar. Hasta ahí la cosa es fácil, ¿no? Pero por si acaso no siempre se da así. Porque también puede ocurrir que del texto saquen 3 oraciones y las 3 la pongan en las alternativas. Solamente una nomás ponen de relleno. De las 4, 3 son del texto. Pero eso no puedo marcar cualquiera de las 3. ¿Sabes por qué? Porque el enunciado me plantea un tipo de pregunta. Y ese va a decidir casualmente quién debe ser la respuesta.
Porque hay diferentes formas de preguntar, ¿no? Por ejemplo, si me dicen, una obra del autor tal, tal, tal. La respuesta es una sola. Puede ser, ¿no? Bueno, varios títulos que hay ahí, ¿no? Ya. Pero no es la misma pregunta decir una obra principal del autor. Ya no es la misma pregunta, ¿no? Por ejemplo, si me dicen que una de las obras del autor, yo tengo que mencionar solo a una de ellas. Pero si me dicen, ¿cuál es la obra más importante del autor? Entonces, como no es la misma pregunta, yo puedo encontrar en las alternativas 3, 4 títulos del mismo autor. Pero como son títulos del mismo autor, yo no quiere decir que voy a marcar cualquiera. Porque la segunda pregunta fue, ¿cuál es la obra principal o más importante del autor? Y las tres no pueden ser, tiene que ser una de las tres. ¿Te das cuenta cómo hay diferentes formas de enfocar las alternativas, cómo se presentan, cuál escoger, cómo leer bien la pregunta, ¿no? Entonces ahí también está en juego la compatibilidad y la incompatibilidad. Bueno, el grado fuerte, ojo, el grado fuerte de incompatibilidad es la negación de lo más importante, la idea principal, ¿no? Ese sería el grado más fuerte de incompatibilidad, porque niega a la idea más importante. Ese sería el grado más fuerte. De todo lo anterior podemos establecer que se determina la incompatibilidad de una idea con un texto de dos maneras, La primera manera, a ver, voy a cambiar de colorcito ya. La primera manera sería esta, la A. Cuando se niega un enunciado que está en el texto, está escrito en el texto. Ya cuando se niega un enunciado que está en el texto, escrito en el texto, eso sería una de las dos formas o maneras, ¿ya? Por ejemplo, si en el texto se dice que en el Perú el Contralor General de la República es nombrado y removido por el Parlamento, resulta incompatible afirmar que el Contralor General de la República debe supuesto al presidente, porque quien dirige el Ejecutivo es el presidente y sus ministros, ¿no? Pero acá, ¿qué dice? Que quien pone es el Contralor General de la República. ¿A quién? No, el Parlamento es quien pone al Contralor. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre Parlamento y Ejecutivo? Que, mira, todo Estado, mejor dicho, el Estado peruano específicamente, ¿eh? El Estado peruano tiene 3 órganos. ¿Cuáles son los 3 órganos? Uno es el Ejecutivo, presidente y sus ministros. El otro es el Parlamento, los congresistas. Dentro de los congresistas, su presidente del Congreso. Y el tercer órgano no es el órgano legislativo como el Parlamento, ni el órgano ejecutivo como la Presidencia de la República. El tercero es el órgano judicial. Es el tercero. ¿Quién elige al Contralor General de la República de los 3? Del Ejecutivo, Judicial y Legislativo. ¿Quién nombra al Contralor General de la República? Ese cargo, ¿quién lo nombra? El órgano legislativo, o sea, el Parlamento. Por lo tanto, es incompatible decir que quien lo va a remover es el Ejecutivo, ya que él no le ha dado esa autoridad. O sea, ahí sería incompatible, ¿no? Si nosotros sabemos que quien ha nombrado al Contralor ha sido el Parlamento, entonces es incompatible decir que el Contralor le debe su puesto, su cargo al Ejecutivo, porque ese es otro órgano, ¿sí o no? Ahí estaría una negación de lo que está en el texto. Bien, vamos ahora. Este sería el segundo, ¿ya? Mira, este sería el segundo. La segunda forma de incompatibilidad. Cuando se niega un enunciado que ya no está escrito en el texto. No está escrito. Pero se puede inferir. Se puede inferir.
Recordemos qué cosa es inferir, porque la semana pasada hicimos inferencia, sino que algunos de repente no se acuerdan, ¿no? Y no porque estén viejitos, sino porque el joven tiene tantas cosas en la cabeza que se puede olvidar, ¿no? Y sobre todo cuando no practica la parte de la memoria, ¿no? No practica, también no se acuerda, ¿no? Bueno, yo sí me acuerdo. En este caso, dice, por ejemplo, si un texto sostiene que la postura epistemológica o científica de Karl Popper se caracteriza como un realismo crítico, o sea, ¿yo cómo voy a caracterizar la ciencia de Karl Popper? Como una ciencia realista y crítica. Entonces resultaría incompatible afirmar que para Popper el conocimiento de lo que nos rodea se corresponde con la teoría del reflejo. ¿Por qué? Porque realismo crítico no es igual que la teoría del reflejo. Claro que en el texto no me menciona para nada la teoría del reflejo, solo me menciona el realismo crítico. Pero ¿por qué digo que no es compatible? Porque si alguien es realista crítico, no puede ser teórico del reflejo. No puede ser, porque son ideas opuestas. De ahí se deduce, porque si uno es idealista, no puede ser también materialista, porque lo contrario de idealismo es el materialismo, ¿sí o no? Por esa razón es incompatible, porque en el texto me pueden decir en favor del idealismo, ¿ya? Pero en la respuesta puedo decir que, que es también realista, no, porque en el texto me habla que es idealista. Estaría proponiendo lo contrario, ¿no? Por eso que no es compatible. Ya, listo. Ese sería el caso B, por inferencia. No está escrito, pero gracias a lo que está escrito, yo puedo concluir que el materialismo es lo contrario del idealismo. Bien. ¿Cómo te pueden plantear las preguntas de compatibilidad e incompatibilidad? Por ejemplo, las preguntas de incompatibilidad sobre todo, ¿no? ¿Es incompatible con el texto? También te pueden preguntar así, ¿es incongruente con el texto? También se puede preguntar así, discorda, ¿es discordante con el texto? ¿O resulta falso sostener que? ¿O se disocia con el texto? Etcétera. También podría decir no se condice. Cuando dice no se condice, te está diciendo que es incompatible. Esta última palabra subrayada, mejor lo voy a cerrar ya. Esto tienes que acordarte, porque la mayoría de los estudiantes siempre se confunden cuando habla de condecir, no sabe si es a favor o en contra. No se condice quiere decir que es incompatible, ¿ya? Incompatible. Por eso le he puesto encerrado, ¿no? Encerrado. ¿Es incoherente con el texto? También es incompatible. ¿Diverge con el texto? También es incompatible. ¿Resulta erróneo confirmar? Porque no es compatible con el texto, es incompatible más bien. Así son preguntas que pueden plantear. ¿De acuerdo? Ya. Vamos al texto número 1. Ya, vamos al texto. Esto ustedes lo tienen por si acaso, ¿ah? Sí, todos lo tienen, absolutamente. Ya, vamos por partes. A ver, vamos con el tiempo. Dice, si hablamos de diferencias, no solo debemos enfocarnos en la cantidad de neuronas, sino en el número y la fuerza de las conexiones entre ellas. Claro. Supongamos que nuestro cerebro tiene 1 millón de neuronas. Hablamos del millón, pero también deberíamos hablar de cuán potentes son las conexiones entre las neuronas, ¿sí? ¿Se acuerdan qué es la neurona, no? Axón, dendritas, ¿no? Bien. Para ello ha sido una enorme importancia el desarrollo de técnicas como la técnica de la resonancia. O está de moda, pues, ¿no? La resonancia está de moda. Magnética funcional que permiten reconocer la conectividad entre las neuronas. Con el uso de estas técnicas se ha podido detectar una mayor conectividad en el hemisferio, pero mira, no cualquier hemisferio, del derecho, de tu mano derecha, ese hemisferio. Se ha podido detectar que ahí hay más conectividad en el hemisferio derecho en los hombres. Pero en las mujeres es el hemisferio izquierdo. Entonces, derecho, hay mayor conexión de los hombres.
Y en el izquierdo hay mayor conexión de las mujeres, en el hemisferio izquierdo. La resonancia magnética funcional también muestra diferencias en conectividad en las áreas relacionadas con la percepción emocional. Mira, qué bonita palabra, percepción emocional. Por ejemplo, si yo le digo a una dama de esta aula y le digo, oye, Perú ganó 1-0, qué bonito, ¿no? Y la señorita me dice, profe, la verdad que el fútbol para mí ni chicha ni limonada, ni fu ni fa. No me interesa. Por lo tanto, su percepción del fútbol sería no emocionante, ¿no? No se emociona. En cambio, yo sí me emociono, entonces ya, pues son diferentes percepciones sobre la misma realidad, que es el fútbol, ¿no es cierto? Bien, dice que en el caso de la parte emocional, dice que en las mujeres es más acentuada, las mujeres se emocionan más, ¿no? Será por eso que también creen mucho en las cosas que le dicen, ¿no? Le dicen de repente, tú eres eres la única que quiero, que amo, entonces le creen, ¿no? Pero en la práctica no las hagan a pasear, vienen cuando se les ocurre. Entonces la mujer se ha emocionado, ¿no? Incluso está pensando que se va a casar. Y de repente el muchacho dice, bueno, es un pasatiempo para mí, pero la mujer se ha emocionado, ¿no? Rápidamente. No ha guardado esa serenidad de decir, bueno, está conmigo, pero no sé si va a ser para toda la vida, ¿no? Algo así, ¿no? Entonces la mujer se emociona más rápido. Por eso es que de repente es más susceptible de ser engañado, ¿no? Y en las de desempeño viso especial, en los hombres. O sea, la mujer se emociona más rápido, pero el varón observa mejor las cosas. No en cuanto a los sentimientos estoy refiriéndome, sino a los objetos. O sea, es más rápido para ver los objetos, proporcionando así un sustrato neurofuncional a las observaciones conductuales. Por ejemplo, en este caso, el varón, cuando ve a la mujer, no ve, pues, si sufre, si es feliz, no ve esa parte. Ve la parte visoespacial, o sea, la figura de su cuerpo. Si es una mujer que tiene un cuerpo hermoso, proporcionado, entonces el varón dice, ella es la elegida por el cuerpo nada más, pero después se da cuenta que es una manipulación. Después recién, ¿no? Primero se dio cuenta de la forma de la mujer, pero después se dio cuenta que, como se llama, se dice, era controladora, era manipuladora, ¿no? Manipulaba. No le decía, invítame un pollo a la brasa. No, no le dice eso. Sino le dice, oye, estos momentos me he recordado del pollo a la brasa que comí tal día. Qué delicioso. En tal lugar vende, le está insinuando que le compre. Claro que el varón no ve esa parte sentimental. El varón no ve eso. Entonces, el varón está siendo manipulado, ¿no? Otra cosa que le diga de frente, oye, ¿sabes qué? Me ha antojado con esto. De frente, ya eso es otra cosa, ya no es manipulación. El varón verá si puede o no. Pero cuando le dice, no, oye, mira, que me acabo de recordar, ¿no? Que en tal lugar probé mejor de los pollos a la brasa, ¿no? ¿Dónde venderán un pollo? Está manipulando su mente del varón, ¿no? Entonces el varón no se da cuenta de esa parte. El varón ve solamente figura, ¿no? Cuerpo. Eso nomás ve el varón, ¿no? No todos, obviamente, no todos, no todos. Pero la mayoría ve eso, ¿no? Entonces, por eso es que a la mujer se le convence más hablándole, ¿no? La mujer al varón, ¿cómo lo convence? Mostrándole su cuerpo, ¿no? Entonces, son dos formas de enfocar las cosas, ¿no? Acá mismo dice, ¿no? La percepción emocional es para la mujer y la percepción visoespacial es para el varón. O sea, hay más conexión. No quiere decir que también el varón sea insensible, ¿no? Tampoco es, ¿no? Ni que la mujer solamente piense en la parte emotiva, también ve las cosas, ¿no? Ya, acá está. Esta es una figura, mira, ve, el masculino, el masculino. Este es el cerebro masculino, este es el cerebro femenino. Mira hacia dónde va la flecha, hacia arriba y hacia abajo.
¿Cómo está la flecha acá? Horizontal. Ah, son cosas diferentes, ¿no? En los individuos de sexo masculino, las conexiones del mismo hemisferio son fuertes. Ojo, en los individuales de sexo masculino, lo del mismo hemisferio son fuertes. Y hay menor conectividad entre los hemisferios. En las mujeres, esta es la mayor que en los hombres. En los varones, mira, ve, los hemisferios están separados. En las mujeres, los hemisferios están juntos. O sea, se conectan más. Otra evidencia a favor de una diferencia entre el cerebro femenino. Están comparando al cerebro femenino del cerebro masculino. Pregunta, ¿hasta dónde hemos llegado? Hasta aquí, hasta dónde hemos llegado, hasta aquí, hasta aquí. ¿Cuál es el mejor cerebro? ¿El de la mujer o el varón? Respondan en chat. ¿Cómo? Vacío. Pero pueden responder o no, está bloqueado. ¿Están ahí? ¿Están con vida? Creo que no hay nadie. Ahí están respondiendo. Ya, muy bien. Bueno, resulta que hasta allí simplemente nos han dado las características del cerebro femenino y del cerebro masculino, mas no han dicho cuál es el mejor. Ya. Otra evidencia a favor de una diferencia entre el cerebro femenino es la prevalencia de las enfermedades neurológicas y neuropsiquiátricas entre hombres y mujeres. Algunos trastornos como la esquizofrenia y el autismo son más frecuentes en los hombres que en mujeres, en tanto que otros trastornos como la ansiedad o del apetito, como la anorexia y la bulimia, son más frecuentes en las mujeres. O sea, es más raro ver a un varón con anorexia que a una mujer con anorexia. O sea, sí hay varones con anorexia, pero más son mujeres. De 100, 20 son varones, 80 son mujeres que tienen anorexia. De 80 anoréxicos, de 100 anoréxicos, mejor dicho. Ahora, ¿nosotros dónde estamos? ¿Entre los anoréxicos o los bulímicos? Ninguno. No creo que aquí haya gente que tenga anorexia o bulimia. ¿Puede haber? Sí, puede haber. La investigación en el aspecto de las diferencias anatómicas y funcionales del ser humano están avanzando rápidamente. Mira, están investigando rápidamente, están avanzando, estudiando el cerebro humano. Y con estos estudios se sustentan cada vez más las diferencias importantes en la función cerebral entre hombres y mujeres. Pero de aquí podríamos concluir algo. Que el varón no piensa igual que la mujer, o al revés, que la mujer no piensa igual que el varón. Ojo, que no piensa igual. Yo no he dicho que uno de los dos es mejor. Simplemente que tienen diferentes enfoques, nada más, diferentes percepciones. Hasta ahí, esto no ha hecho un deslinde de superioridad. No ha hablado que uno es más superior que el otro, para nada. Si alguien ha pensado que uno de ellos es más inteligente que el otro, etcétera, está actuando de manera prejuiciosa, ¿no? Porque al final se supone que el varón y la mujer, ninguno de los dos es superior. Son diferentes, que es otra cosa. Eso es otra cosa. Ser diferente no es ser superior, ¿sí o no? Sino que a veces nosotros tendemos a ponernos en una posición, ¿no? Por ejemplo, esos que paran publicando, que madre no hay más que una, que el varón que es papa. Ese es sexismo, se llama eso. Sexismo. Por ejemplo, que dice que a la mujer hay que protegerla, ¿no? Pero por favor, no. Hablamos de igualdad. Se tienen que proteger los dos. Eso es la igualdad. Se tienen que proteger. No estamos hablando físicamente, ¿no? Sino que protección es de otra, es mucho más amplio, ¿no? Se deben apoyar. Esa es igualdad. Entonces, entendámoslo. El cerebro del hombre con el cerebro de la mujer son diferentes, punto. Ahí nomás queda. No hablemos de superioridad. Y menos insinuar que el del varón es más
es mejor o que el de la mujer es mejor. No, no, tampoco. Estaríamos mal, no estaríamos entendiendo el texto. Ya. Pregunta 1. ¿El autor del texto tiene la intención de qué? De aplicar la diferencia del pensamiento del varón, del cerebro humano, del varón y la mujer. Ya, la A dice la trascendencia de la diferencia funcional del cerebro humano. Puede ser. ¿El sustrato neurofuncional de las enfermedades? No, la B no. Descartamos. Diferencias entre el cerebro de varones y mujeres también puede ser. El sustancial valor de la sexualidad para nada tiene que ver el sexo. Cuando hablamos de sexo estamos hablando de mujer-varón. Ya está entre la A y la C. Entre la A y la C nomás está la respuesta. Bueno, mira, en verdad los dos parecen ser la respuesta, pero cuando yo digo la diferencia es entre el cerebro de varones y mujeres, se refiere pues de repente que el cerebro más chico, más grande, eso sería una diferencia, ¿no? Pero acá en la A especifica esto, en cuanto a las funciones. Sus funciones son diferentes. La función del cerebro varonil y del cerebro femenino son diferentes. Por lo tanto, mejor respuesta es la A. Esta es la respuesta. Pregunta 2. El sinónimo contextual del término reconocer. ¿Cuál sería un sinónimo de reconocer? Pregunta 2. Es como decir estudiarlo, examinar. Y para que te convenza, aquí vamos a buscar la palabra reconocer, ¿no? Acá hay reconocer, a ver. Acá. Acá no hay. Ah, ya. Que permiten reconocer la conectividad entre las neuronas. Gracias a la resonancia se puede reconocer la conectividad entre las neuronas. Se puede reconocer. Se puede reconocer. Entonces, cuando digo el sinónimo contextual del término reconocer sería examinar. Ya vamos a la número 3. Es incompatible con el gráfico sostener que los hemisferios de los varones están sumamente interconectados. ¿Por qué? Es incompatible con el gráfico sostener que los hemisferios de los varones están sumamente interconectados. ¿Interconectados los dos hemisferios? A ver, no, me parece que no. Mira, ve. ¿Cómo va a estar interconectado si el varón es el que está acá arriba? Acá arriba está el de varón. Mira, no está conectado, están separados. En cambio, el de la mujer, ¿cómo están? Mira, ve. Están reunidos, ahí está la flechita. Está la flechita, ¿ves? Están unidos los dos. O sea que en el varón los hemisferios están separados, ¿eh? Según la figura. Dice que hay mayor conectividad en la mujer de los dos hemisferios. En cambio, el de varón no. Ya. Incompatible sostener que los hemisferios de los varones están sumamente interconectados. ¿Por qué es incompatible? Porque en verdad no están relacionados, ¿no? Puede ser la D, claro. Puede ser también. La C en la 3 sería la C o la D. La respuesta sería la C. En esto se presenta menor conectividad entre ellos. Claro, si ahí mismo está diciendo, no se conecta más bien. 4. Del texto se colige que la diferencia es entre los cerebros de varones y mujeres. ¿Qué pasa? ¿Qué se puede deducir de los dos cerebros, tanto de las mujeres como el del varón?
¿Son obstáculo para poder conocer el misterio de las emociones? No. ¿Se han podido conocer y aplicar al margen de los avances? No, tampoco dice eso. No se han podido corroborar en relación con las enfermedades neurológicas y la última han dado luces sobre sus funciones específicas para acá. Esto es lo que ha pasado, ¿sí o no? Esto ha pasado. Ya han dado luces sobre funciones específicas para cada uno de estos. Eso han dicho. Han dicho sus funciones, pues. Por eso que hemos marcado en esta pregunta número 1 la A, ¿no? Porque había diferencias funcionales, ¿sí o no? Ya, pregunta 5. Si el autismo fuera notablemente frecuente en mujeres que hombres, porque, ojo, el texto dice que ¿en quién es más frecuente el autismo? En el varón, ¿sí o no? Pero si fuera al revés, ¿qué pasaría si fuera al revés? Claro, muy bien. Claro, porque se hubieran intercambiado, porque ahora el varón puede hacer lo que hace la mujer y la mujer hace lo que hace el varón, porque ahí dice que fuera al revés, ¿no? Si fuera al revés, se mantendrían las diferencias. Sí, se mantendría todavía. Ahora, si dijera, mira, ve, el autismo es frecuente en varones y mujeres, no habría diferencias. Pero acá dice que el autismo fue más frecuente en mujeres que en hombres. O sea, ella está diciendo que va a ocurrir al revés. No sé si me dejo entender. Bueno, de todas maneras vamos a concluir lo siguiente. Mira, ve. Eh, empezamos diciendo que quienes padecían más autismo eran varones y mujeres menos. Así se dice en el texto. Pero acá me ponen una circunstancia al revés. ¿Qué pasaría si el texto me presenta así? Escucha. Dice, las mujeres sufren más autismo que los varones. Al decir eso, está diciendo que hay una diferencia entre los dos, a pesar que ha cambiado el personaje y el papel, ¿no? Por eso la B sería la respuesta. El sustento de la diferencia entre los cerebros de varones y mujeres seguiría firme, porque sigue habiendo diferencias, ya que acá dice que el autismo más lo va a padecer la mujer que el varón. Sigue manteniéndose la diferencia. Ya listo. Vamos al pregunta texto 2. John Wheeler. ¿Qué es John Wheeler? ¿Quién es? Primero dice nació en 1911 en Jacksonville, Florida. En el 33, o sea, a los 22 años, se doctoró en la universidad llamado John Hopkins con un trabajo sobre el esparcimiento de la luz por los átomos de helio. O sea, quien permitió ese esparcimiento de la luz fue un átomo de helio. Para aquellos que no saben qué es el helio, es un elemento químico que abunda, que es un gas. Primero, que es un gas. Segundo, que abunda, ¿sabes dónde? En el Sol, ya que el Sol está hecho de puros gases, ¿no? Poca materia. Entonces, en el Sol, nuestro Sol, pues, ¿no? Eh, participa bastante el helio. Por eso que el helio es el símbolo, o mejor dicho, helio significa sol. De ahí parte, ¿no? ¿Por qué le pusieron
al gas que hay en el Sol, ¿por qué le pusieron helio? Porque es el gas que más hay, ¿no? Ya, entonces, ha logrado este señor Weller, ha llegado a separar la luz con el átomo de helio. Y en el año 38, o sea, 6 años después, a los 26 años, trabajó con el físico Niels Bohr. ¿Te acuerdas de Niels Bohr, de la teoría atómica, no? Creo que la forma, la estructura del átomo creo que era como una pasa, algo así, ¿no? Para desarrollar la teoría de la fisión nuclear. Fisión es división, ¿ah? Fisión nuclear, división del núcleo. Posteriormente, Weller trabajó durante un tiempo con su estudiante de doctorado. ¿Quién era su ayudante? Richard Feynman. Se dedicaron al proyecto de la electrodinámica, pero poco tiempo después de que los Estados Unidos entraran en la Segunda Guerra Mundial, ambos participaron en un proyecto. ¿Cómo se llamó este proyecto? Cuando empezó la Segunda Guerra, se llamó Proyecto Manhattan. Bueno, primero se estaban encargando de estudiar la luz, su separación por el átomo de helio, ¿no? Etcétera. ¿Y qué pasó en la Segunda Guerra Mundial? Que al comenzar, pues, eh, John Weller quería hacer un proyecto llamado Proyecto Manhattan. Lo que hasta ahora no se sabe es en qué consiste el Proyecto Manhattan. Lo que sí se sabe es que anteriormente su trabajo se basaba en la dispersión de la luz. Bueno, al comienzo de la década del 50, o sea, 1941, esa es la década del 50, 1941 hasta 1950, inspirado por el trabajo de Robert Oppenheimer sobre el colapso gravitatorio de una estrella masiva, Weller dirigió su atención, o sea, cambió de dirección, en la teoría de la relatividad de Einstein. En aquella época, la mayoría de los físicos estaban inmersos en el estudio de la física nuclear y la relatividad general no era considerada importante para la física, para los físicos del mundo. Casi todos hablaban de un tema llamada física nuclear, ¿no? Pero Weller estaba hablando, trataba de estudiar a la teoría de la relatividad de Einstein, ¿no? Bien, sin embargo, en solitario, Weller transformó el campo mediante su investigación y su enseñanza en Princeton del primer curso de relatividad general. Por eso es que Albert Einstein tiene una gran influencia entre los físicos, porque al plantear su teoría de la relatividad general, está planteando también una nueva forma de ver el mundo, ¿no? Claro, por ejemplo, es como en la medicina, antes de la penicilina y después de la penicilina. Oye, antes de la penicilina, la gente se moría pues por cualquier cosa, cualquier corte, cualquier infección, se morían por cosas que podrían salvarse. Sí, así era. Pero gracias a que se descubrió, ¿no? El penicillium, conocido como la penicilina, que lo encontró por casualidad Alexander Fleming. ¿Cómo se llama cuando tú encuentras algo que no estabas buscando, pero lo encuentras? ¿Alguien sabe? No, ese es tranca ya. Ni los profes lo saben, ¿eh? No, tranca, tranca. Yo lo sé porque lo he leído, pero no todos lo sabemos, ¿no? Sí. Bueno, mucho tiempo después, en el año 69, creó el término agujero negro para el estado colapsado de la materia cuya finalidad real pocos habían creído.
Inspirado por el trabajo de Werner, Israel conjeturó que los agujeros negros no tienen pelos, lo que significa que el estado colapsado de cualquier estrella masiva no rotante podría ser descrito por la fórmula del astrónomo alemán Karl Schwarzschild. 6. En síntesis, ¿el texto a qué se refiere? ¿Nada? La 6. Puede ser la A y la B. A o B. Gana la B. Pregunta 7. En el texto el término crear podría ser reemplazado por hacer, ¿no? En la 7 sería por acuñar. Resulta incompatible con lo desarrollado en el texto sostener qué cosa. Incompatible, o sea que niega una idea del texto. Por si acaso, esto es verdad. Es cierto que Weller investigó junto a otros científicos, ¿no? Ya. La C dice, Weller creyó que los agujeros negros son el estado colapsado de la materia. Sí. Por lo tanto, la C sería correcta. Pero te están viendo la incorrecta, por si acaso. Ya, a ver. Un momentito, ¿la C lo creyó él? No, no lo creyó, no lo creyó. No lo creyó, no lo creyó. Estaba poniendo que sí lo creo. Ya, Weller dilucidó la naturaleza del esparcimiento de la luz de los átomos. Sí, eso sí. Eso sí está en el texto. La teoría de la relatividad general tuvo desde sus inicios una amplia difusión. Eso es falso. Pero entre la A y la C, gana la C. ¿Está bien? A ver, recapitulemos. Es 8, ¿no? Recapitulemos. Pero están atentos, ¿no? Ya, primero te piden lo incompatible, ¿ya? Hay que aclarar eso. ¿Qué significa incompatible? Que cuando yo aquí pongo un check, esa no es la respuesta. Ya, nuevamente, ¿ya? La teoría de la relatividad general tuvo desde sus inicios una amplia difusión. A ver. Acá está. Acá dice, la relatividad general no era considerada. Por lo tanto, era de poca difusión. ¿Sí o no? ¿Pero qué dice acá? Dice amplia difusión. Por esa razón, esto es incorrecto. En la B dice, durante su vida, John Weller realizó investigaciones junto a otras personalidades. Sí. ¿Cuáles fueron? Bohr. Niels Bohr. Personaje, ¿no? Personaje, pues. Es cierto la B. Por lo tanto, no es la respuesta, pues, ¿no? La C dice, John Weller creyó que los agujeros negros son el estado colapsado de la materia. Dice, Werner conjeturó que los agujeros negros no tienen pelo, lo que significa que el estado colapsado de cualquier estrella masiva no rotante podría ser descrito por la fórmula. Oye, aquí está diciendo que el estado colapsado, pero ¿quién lo plantea? Werner. Y Werner no es igual que Weller, ¿sí o no? Weller es otra persona. Entonces, esto sería verdad, ¿no?
La 8 sería verdad. Ya está. Wheeler dilucidó la naturaleza del... Sí, esto sí lo hizo también. Entonces la respuesta sería la... Esta sería la respuesta. Ya, vamos a la 9. Respecto de John Wheeler, se puede deducir ¿qué cosa? ¿Qué se puede deducir? A diferencia de los demás, estudió la teoría de la relatividad. Eso está en el texto, ¿no? Está en el texto. No puede ser entonces. Algo que no está en el texto. Pero se puede concluir del texto. ¿Logró su doctorado antes de cumplir los 25 años? A ver, antes de los 25 años, el doctorado. Dice, en el año 33 se doctoró en la universidad. Se doctoró a los 22 años. Porque no es que nació en el 1911, más 22 años es 1933. O sea, se doctoró antes de... Esto puede ser la respuesta. Que logró su doctorado antes de cumplir los 25 años. Sí, está bien. Enseñó un curso sobre la relatividad general en Princeton. Eso está textualmente, no puede ser. ¿Desde joven se inclinó por el estudio de la relatividad? No, tampoco dice eso. La única posibilidad la B. 9 la B. 10. Si John Wheeler hubiese ignorado totalmente el trabajo de Oppenheimer, ¿qué habría pasado? Simplemente no habría estudiado la física del agujero negro, porque gracias a Oppenheimer le dio una luz para poder estudiar, ¿no? Ya, vamos a otro texto, ¿eh? Este que es el segundo texto, ¿no? No, tercer texto es este, ¿no? Segundo texto, digo. Concentrados. Chicos, estoy yendo muy rápido. No sé, de repente estoy yendo muy rápido. Hablen, chicos. ¿Está bien la velocidad? Imprimimos más. Está bien, profesor. Está bien, ya, ok. Ya. Los alimentos transgénicos son productos que están sometidos a constantes controles y análisis por procesos rigurosos. La pregunta sería, ¿qué son transgénicos? Alimentos transgénicos. Pero dice que están siendo controlados. Hay control. Dice que hay control, hay análisis. Sus análisis son rigurosos, o sea, están haciendo un buen trabajo. Incluso superiores al que siguen los alimentos tradicionales. O sea que un alimento transgénico no es un alimento tradicional. Los expertos consultados en la materia coinciden en que no existe ninguna razón para pensar que los transgénicos son alimentos perjudiciales para la salud. Muchos expertos en biotecnología, por ejemplo, el catedrático de biología molecular de la Escuela Superior, Francisco García, ¿no? Decía que no, que los transgénicos no perjudican. Opinan que no ofrecen peligro. Ahí está. Dicen, los transgénicos no ofrecen peligro, ya que los vegetales modificados parten de otros vegetales normales y que no presentan riesgo, por lo que el consumo de los nuevos siguen siendo totalmente inofensivo. Los datos del Departamento de Agricultura de Estados Unidos dan como cifra que en el año 2000 habría más de 1 billón de plantas transgénicas en su suelo, sin que se hubieran objetivado alteraciones que comprometiesen la salud de sus habitantes. O sea que Estados Unidos ya descarta, ¿no? Descarta que haga daño, ¿no? Que haga daño. ¿No será porque ellos son los promotores? Ya. Existen en este país, o sea, Estados Unidos, organismos públicos y privados que vigilan a los alimentos modificados. ¿Cuáles son los alimentos modificados? Los transgénicos, ¿ya? Y están encargados de valorar el riesgo potencial para la salud antes de ser autorizados en el mercado mediante el análisis y la obligatoriedad de probar si existe en cada uno de los nuevos productos, así como la exigencia de buscar
en banco de datos de proteínas por si las nuevas proteínas son semejantes a algún alérgeno. Un alérgeno es algo que produce alergia. Porque acusan de eso a los transgénicos, ¿no? Que producen alergias. Bueno, pero por regla lógica, todo lo que es artificial no puede superar a lo natural, ¿o te parece? ¿Qué dices tú? Según tu gran raciocinio. Yo podría decir que lo artificial supera lo natural. Podría superar en producción, en abundancia, pero de que sea de una calidad mejor que la natural, lo dudo, lo dudo. Pero aquí el texto nos está convenciendo que los elementos transgénicos han sido analizados, revisados. Le han dado bastante interés, o sea que no ha pasado en forma superficial, han analizado muy bien, dice, ¿no? Eso es lo que dice aquí en este texto, ¿no? Ya, texto B. Ojo que el texto A del 3A está a favor de que existan alimentos transgénicos. Está a favor. ¿Qué dirá el texto B? Ojo, apoya a los transgénicos el texto A. Vamos a ver qué dice el texto B. Los alimentos transgénicos, además de generar una reacción que puede ser intoxicación, pueden causar alergias como resultado de su consumo frecuente. O sea, si alguien consume de vez en cuando, no tendrían ni intoxicaciones ni alergias, ¿no? Pero como acá dice, resultado de consumo frecuente, ya no es la misma condición, ¿no? Ya dice, debido a la transferencia de la resistencia a antibióticos por el consumo de transgénicos que contienen marcadores genéticos con resistencia a antibióticos, algunos medicamentos dejan de tener su efecto sobre determinadas enfermedades infecciosas. Los antibióticos no surten efecto, ¿no? Se puede encontrar una alta concentración de residuos de agroquímicos en los transgénicos, diseñados para resistir un empleo mayor de químicos. O sea, se emplea más química. Estos reunidos suelen contener pesticidas y otros productos, los cuales han sido relacionados con enfermedades crónicas como el cáncer, según especialistas de la Universidad de Chicago. Se están insinuando que el transgénico, en este texto, porque son dos textos parecidos, en este texto dice pues que se relaciona con enfermedades como el cáncer. O sea, está diciendo que produce cáncer. Los transgénicos. Pero eso lo plantea ¿quién? La lectura o el texto 3B. No el 3A. El 3A dice que no está de acuerdo con los transgénicos. No, acá dice que no está de acuerdo. El anterior dice que sí está de acuerdo. A dice que está de acuerdo y B dice que no está de acuerdo. Bueno. Recombinar virus y bacterias en los alimentos podrían causar nuevas enfermedades. Cierto, ¿no? Bueno. También puede causar cepas. Cepas son como acumulaciones en un solo lugar de algo que causa enfermedad. Por eso dice acá patógenas. De algunas enfermedades como las gastrointestinales. De acuerdo con un estudio publicado en la revista Comida y Química Toxicológica o Tóxica aplicado a ratas, el consumo frecuente durante 2 años de alimentos transgénicos pueden dar lugar a un daño hepático. Tienes razón, ¿no? El consumo frecuente durante 2 años de alimentos transgénicos puede lograr un daño hepático. Además de causar tumores. Porque acá dice tumoraciones. Daño hepático. Pregunta 11. ¿Cuál es el tema central del texto A? Texto A dice que los transgénicos no hacen daño. La B dice que sí hacen daño. Por lo tanto, la alternativa
Letra C. ¿Estamos de acuerdo? No. Ya. ¿Cuál es la idea principal del texto A? ¿Cuál es lo más importante? Texto A está a favor de los transgénicos, ¿no? ¿Cuál es el tema central del texto B? Ojo, el texto B está en contra de los transgénicos. La B. Está tratando de demostrar que es posible que un alimento transgénico sea dañino. 14. Idea principal del texto B. Los transgénicos hacen daño. Eso dice, ¿sí o no? Texto B está en contra de los transgénicos. Hacen daño, pueden causar enfermedades al hígado, hepático. Ya desde la 14, ¿qué podría poner? Muy bien, Lisette, Carla Rodas, la C. Ya, listo. No avanza, no avanza. ¿Qué pasó? Ya acá está. ¿Cuál es el problema que abordan ambos textos? El problema es que el transgénico, bueno o malo, algo así, ¿no? No se sabe, están investigando eso. Hay dos posiciones, obviamente. Podría ser la A, que dice, existen casos de enfermedades por consumir transgénico en Estados Unidos. ¿Ambos abordan eso? No, solamente lo aborda la B. ¿Sí o no? La B dice, ¿existe relación entre alimentos transgénicos y mutación de virus y bacterias? Eso podría ser, pero uno de ellos nomás plantea eso. Y la 15 dice, los alimentos transgénicos pueden causar alergia a quienes los consumen, pero los dos textos no plantean eso. Respuesta a la D. Dedo. ¿Está bien? Están discutiendo de qué pasaría con el cuerpo humano, ¿no? Consecuencia en la salud. Ya estamos en oraciones eliminadas, chicos, ¿ah? Oraciones eliminadas. Concéntrate. Ya, en la 1, ¿qué dice? La sociedad liberal debería contar con un Estado minimalista, pequeño y eficiente. ¿Qué quiere decir Estado minimalista? Que debe ser un Estado pequeño, que no tenga muchos empleados, mucha burocracia. ¿No? Eso es lo que él plantea, ¿no? Y encima que sea no solamente pequeño, sino también que sea eficiente, ¿no? Menos gente, pero que rinda más, en otras palabras, ¿no? Eso dice la 1. En la 2 dice un Estado minimalista repudia toda intención planificadora de la vida económica que debe estar librada a los particulares. Aboga por una propuesta minimalista, ¿no? Ya, 16, ¿no? Ya. Ah,
debe también de abstenerse en esa lógica de planificar cuestiones privadas como la sexualidad y para nada hablaba de eso, ¿no? Procreación. Ya la intervención en el ámbito sexual para evitar paternidad, externalidades negativas como las violaciones no lo es negable el Estado. No, eso no está bien. No, pues no. Ya, la respuesta sería, ¿qué pasó acá? No hay alternativas. Desaparecieron las alternativas. ¿Estaba de acuerdo con la 4? Ya, continuamos. ¿Qué? ¿Esta es la misma pregunta, creo? Ah, sí, la misma pregunta. ¿Qué pasó acá? Es la misma, ¿no? Ah, ya, bueno. Ya podemos marcar entonces la C. Ya, 17. ¿Qué hay en la 17? A ver. En agosto del 45, iniciado el gobierno de Bustamante, en el Congreso impuso una serie de medidas que atentaba contra una elemental orden de la finanza del Estado y de las empresas. Atentaba contra el Estado y las empresas. Ojo, una cosa es el gobierno, donde está el presidente, y otra cosa es el Congreso. O sea, que el Congreso le pone una piedra en el camino al gobierno de Bustamante, Rivero. 2, sin la coordinación con el Ejecutivo, se creó el salario dominical, que representaba un séptimo salario del obrero. Poco después se decretó la prohibición del alza de los alquileres. Desde el Congreso se ordenaba la construcción de las escuelas y dotar de obras sanitarias a distintos lugares. 4. Ese mismo mes se decretó la gratuidad de la enseñanza y el incremento del sueldo de los maestros, que alcanzaba el 60%. Las medidas congresales mostraban un manejo desproporcionado de los fondos fiscales, con la absoluta prescindencia de la voluntad de la administración de Bustamante. Ya, ¿cuál marcarías en la 17? ¿Qué dice el chat? Tú que todo lo sabes. La respuesta sería la 5. Ya, vamos a la 18. Cuando dice fenómeno del niño, ya ustedes saben a qué se refiere, pues, ¿no es cierto? Aquel fenómeno natural que ha arrasado con todos los ríos, ¿no? Que ha causado huaicos, han sido enterrados gente, con el huaico nomás, ¿no? Ya, vamos a la 18. Dice, la naturaleza se ensañó con el Perú en el año 83. El fenómeno del niño se manifestó con una fuerza inusitada en 1983, mostrando la falta de previsión de nuestro país ante los desastres naturales. Está hablando del fenómeno del niño en todo aspecto, ¿no? El departamento más afectado fue Piura, pero ¿afectado por quién? Por el fenómeno del niño. Los ríos se salieron de sus cauces provocando inundaciones, destrucción de los cultivos, carreteras y centros poblados. El año 83 dejó 1.330.000 damnificados. ¿Sí? ¿Tantos? El Producto Bruto Interno peruano cayó 12,7, con lo que representó una pérdida de $3.200. ¿Cuál escogerían en el 18?
¿Nada? Solamente veo 4 respuestas más. Está muy bien, ¿ah? Muy bien. La 1. Claro, la 1 es la síntesis de todo, pues, ¿no? ¿Para qué repetirlo? Pregunta 19. Hablemos ahora del español. Creo que en la primera clase hablamos sobre el español, ¿no? ¿Por qué se decía español y por qué se decía castellano? Primero que el latín llega a la península ibérica y se hablaba en Castilla el castellano, pues, ¿no? Pero cuando se forma ya el reino español con varios reinos, ¿no? Se unen y forman el más grande reino llamado Reino Español, pues, ¿qué pasaba ahí, no? Se tuvo que cambiar, ya no llamarle al idioma castellano, sino ya se le cambió por español, ¿no? Eso es lo que pasó. Ya el español que hoy hablamos es la lengua que nace en Castilla como resultado de la evolución del latín, hablado en España desde la romanización. Nuestra lengua ha tenido y tiene todavía hoy como consecuencia 2 nombres. Mira, así se llama nuestro idioma y también así. En la actualidad, la Real Academia prefiere utilizar el término español, que es el nombre que aparece en su gramática a partir de la edición del 31. Bien, claro. En la actualidad, la Real Academia prefiere utilizar el término español con el nombre de su... Ya. No habla en sí del idioma, sino de la Real Academia, ¿no? La alternancia de los términos para hablar de la misma lengua no se da en ninguna otra lengua. Puede ser la 3 y la 4. A ver, la 5. La alternancia de los términos castellano-español han generado interpretaciones polémicas, obviamente. Entre la 2 y ¿qué más? 2 y 3. Ya, ¿cuál marcaría? Nada. La respuesta sería la 3. Esto tiene un análisis un poquito más lingüístico que social, ¿no? La 3. O sea, marcamos la pregunta 20. ¿Ya estamos en la 20? Ah, claro, ya estamos en la 20 ya. Ya, el primer cuento que escribió Julio Ramón Ribeiro fue La vida gris, en el año 49. Ah, yo no había nacido. Los gallinazos sin plumas es una colección de cuentos escritos en el año 53. Entre el 54 y 56, Ribeiro escribió su primera novela, Crónica de San Gabriel. En el año 73 escribió su libro Solo para fumadores. A fines de los 80 tuvo una agria discusión con Mario Vargas Llosa. Oye, pero las 5, ¿qué tiene que ver que se haya peleado? Si no está hablando de su, de su producción literaria, ¿sí o no? Entonces está hablando de la producción de la literaria, ¿sí o no? Entonces sería la número 5. Y a la número 20 la pregunta, la oración 5. Entonces está hablando pues la producción, las obras que ha escrito, ¿no? Nada más. Ya. El primer procesador de textos que se creó para un ordenador fue el WordStar, procesador de textos. La 2, un procesador de textos es un tipo de aplicación informática destinado a la creación o modificación de documentos. 3, en el año 1982 apareció el procesador de texto para la PC de IBM. En el año 95 se incluye el WordPad en la versión de Microsoft, un procesador de texto alternativo al de Microsoft. Podría ser la 4, claro, podría ser la 4. Pero también podría ser la 2.
¿Qué ponemos? A ver. ¿La 4 o la 2? Ya todo se está hablando de la historia de los procesadores, pero la 2 no. No es de la historia. Ya, vamos a la serie ya. Ah, no, falta una más. Falta una más. Sí, 21, ¿no? Este es 22 ya. 21 dice que es la B ya. 22. 22, ¿qué ponemos? ¿Qué? Ya, 22. Ahí nos quedamos. A ver. Órganos electrónicos, instrumentos musicales basados en el electromagnetismo. La empresa de órganos de Laurie Hammond inició una producción en el año 35. La empresa de órganos Hammond tuvo su mayor éxito comercial en los años 60. Desde los años 40 las ventanas de Hammond se incrementaron, pues los órganos eran adquiridos por iglesias y músicos profesionales. Y la última, unos años después de la muerte de Laurie Hammond, la empresa quebró. Estaría entre la 1 y la 5, pero no hay 5, queda la 1. 22 la 1. 23. 23. A lo largo de la historia han existido científicos brillantes que se recordarán siempre. Arquímedes de Siracusa fue científico e inventor. Leonardo da Vinci, científico artista, filósofo. Oye, Leonardo da Vinci, un genio, ¿no? Sabía de todo, ¿eh? Mira, no solamente era científico, sino que también era artista, era filósofo y muchas otras cosas más. Ya, entonces me están hablando de personas que han aportado a la historia, ¿no? Pero ¿cuál de ellos no me habla de eso? En la 5 me habla de Leibniz, en la 4 me hablan de Galileo, en la 3 me hablan de Leonardo da Vinci, en la 2 me hablan de Arquímedes, pero en la 1 no me habla de ninguno de ellos. Se va la 1. La 1 no me habla de ninguno de ellos. La 1 se va. Ya. Series verbales. ¿Qué cosa será trasegar? ¿Qué será trasegar? ¿Saben qué es trasegar? ¿Será cortar? Traspasar de un lado a otro. Eso es trasvasar, ¿eh? No es lo mismo. No, no es lo mismo. Serían sinónimos los tres, ¿no? Trastocar, trastornar, trasegar. Es como cambiar de lugar, ¿no? Ya, si los tres significan cambiar de lugar como permutar, ¿no? Como permutar, ¿cuál sería? Primero, ¿qué cosa es trocar? ¿Te acuerdas del trueque? Antes no se utilizaba dinero. Entonces lo que se hacía era intercambio de un objeto. Hasta ahora existe, ¿eh? Sí, en la sierra existe hasta ahora. Yo te doy habas, tú me das camote. Algo así, ¿no? Ya, eso es trocar, hacer un trueque. Ya, la B dice enervar. ¿Saben qué significa enervar? Enervar significa, a ver, al, debilitar o alterar los ánimos. ¿Cuál de los dos? Ah, no respondieron. Los dos, la respuesta de los dos. Enervar es debilitar, pero también aparte de debilitar, también es alterar. ¿Y ahí qué es mal? Bueno, maltratar sí saben. Ya, entonces la respuesta estaría entre trocar y enervar. Optamos por la A, pues, ¿no? Trocar viene de trueque, cambio, cambio. Igual que trastocar, cambio, trastornar, cambio.
Trasegar, cambiar. Ya, vamos a la 25. ¿Cuántas preguntas hay? Esas son todas ya. Ok. Pues desapareció mi marcador. No puede ser. Hey, mi marcador. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Hey, mi marcador. ¿Dónde estás? Desapareció mi marcador. Y ahora sí, regresamos. Voy a buscar mi marcador. Ya, aquí dijimos que la respuesta era trocar. Ya está. Ya la 25, ¿ya? ¿Qué tiene que ver trazar con diseñar? Es similar, ¿no? Trazar y diseñar es lo mismo. Bosquejar y esbozar también es lo mismo. Claro, hacer unos trazos iniciales para hacer un dibujo y terminarlo en un buen dibujo, ¿no? Ya todos ellos tienen que ver con trazar, hacer dibujos, etc. Son sinónimos, mejor dicho. Trazar, diseñar, sinónimos. Bosquejar, esbozar, sinónimos. Debo buscar una tercera pareja, pero que sean sinónimos. ¿Cuál podría ser? Por $1000. A ver, $1000 a quien responda la 25. Sin champear. Pueden sacar diccionario. Nada, no han respondido nada, no puede ser. Ya, voy a llamar a un alumno, ¿ya? Por ejemplo, a ver, Rodas. Rodas, a ver, la 25. ¿Cuál marcaría si son sinónimos? Yo tengo que marcar una pareja de sinónimos. Ya, una dama y un varón, ya. A ver, un varón. Matías, ya. Matías también. Matías Aliaga. Ya, Matías Aliaga y Rodas, ya. Los dos respondan, a ver. La 25, ¿ah? Te piden una pareja de sinónimos. Pueden utilizar diccionario, no hay problema. Ya. Quien respondió primero gana, pues. Muy bien, muy bien, muy bien, Rodas. La respuesta es, primero, si son sinónimos, cogitar es pensar, indagar es interrogar o investigar. Descartado. Ensalzar es elogiar, con felicitar podrían ser. Congregar es reunir, amancebar es reunir también, no, es prostitución, algo así, ¿no? Conjeturar es suponer, presumir también es suponer, ¿ah? Estaría entre la B y la D. ¿Nada? Ya, la respuesta es, a ver. Es que muchos piensan que presumir es ser
es ser vanidoso, creído, ¿no? También significa, pero en este caso corresponde a una sinonimia acá. La respuesta sería la D. Marquen la D. Y esa sería la respuesta. ¿Estamos de acuerdo? Mira, ¿qué es un mancebo? Un mancebo es un joven. Y amancebar no necesariamente es eso, ¿no? Y ahora sí, hemos finalizado. Dejamos de compartir. Y vamos a algunas sugerencias respecto a la lectura. Bueno, primero que la lectura es el medio más práctico, más rápido para poder adquirir más conocimientos. Por lo tanto, se recomienda que obtengamos el hábito de lectura. Entonces, ¿cómo se puede obtener el hábito de lectura? No es tan fácil, tampoco es imposible. Tienen que repetir las lecturas de lunes a viernes a una determinada hora. Si es a las 4, puede ser de 4 a 10. Si es a las 5, de 5 a 10. Tú eliges la hora y empiezas practicando todos los días 10 minutos. Pero los 10 minutos completos, ¿ah? Nada, no, no que me sirva mi café todavía, nada de eso. ¿Ah? Y así obtendrás el hábito de lectura. Porque todos los hábitos se pueden crear practicando más de 50 veces la acción que queremos que sea parte de nuestro hábito, ¿no? Esto de lograr el hábito vale para todo, no solamente para la conversión de lectura, ¿ya? También para otras cosas. Bien, jóvenes. Listo, entonces ahí nos quedamos. A ver, ¿cuánto falta? Ya. Bueno, chicos, como tenemos ahí bastantes lecturas, son 5 lecturas que les he dado, les he dejado en la... Porque cada pregunta es una lectura. Así viene en el examen, ¿no? Ya, bien. Mis, ya hemos finalizado.